Hola, aquí estoy para hablar de un tema conocido, o sea que Akadosh Baruj Hu nos dice o nos ordena que tenemos que elevarnos, trascendernos hasta adquirir el nivel de Kedushá, de sagrados o elevados o más allá de todo lo que está en el mundo natural. Ahora bien, ¿de qué depende esta mitzvah de Kedushá? Entonces, si vamos a ver en Rashi dice claramente el estado de Kedushá, o sea, alcanzar este nivel de Kedushá, es sujeto, ¿sí?, a que la persona tiene que cuidarse de no pecar. Sabemos que hay 365 preceptos negativos, y por lo cual, si la persona se cuida no transgredirlos, entonces alcanza este nivel de Kedushá. ¿Ok? Ahora bien, vamos a desarrollar el tema, vamos a explicarlo y luego vamos a ver cómo se refleja en el mundo, la estructura, en la configuración fisiológica de la persona. Y cuidado, en realidad ese tema ya lo he tocado en una de mis sesiones anteriores, pero ahora me voy a enfocar exclusivamente en él. ¿Ok? Ahora bien, la persona hace preceptos activos, se pone tefilín, se pone tzitzit, obedece a sus padres, da tzedakah, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué nos garantiza a nosotros que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de forma desinteresada? Lo estamos haciendo leshem shamayim. Porque la persona se está engañando, o sea, es muy común, la persona se sabe, se conoce, hay mucho engaño, ¿sí? Cuando la persona va al Knis y rezar, ¿por qué lo hace? Entonces hay un pasuk en el profeta que dice, Ve'aita iratchem oti mitzvat anashim melumada. El problema con todo lo que hacemos, que muchas veces aquí entra lo que se llama la rutina. La persona lo hace por puro hábito, por puros intereses, ¿sí? Y sin embargo, obviamente, ese no es el propósito. O sea, tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer para elevarnos, para pegarnos a Kadosh Baruj Hu. A medida que ¿sí?, el desinterés es más grande, estamos más cerca de él. Entonces, ¿cuál es el criterio que nos asegura que efectivamente lo que estamos haciendo no es porque queremos estar recompensados en el Olam Haba, o no porque tenemos miedo, ¿sí?, al Gehinom, al infierno, como se dice en español, sino lo estamos haciendo puramente porque así nos ordenó a Kadosh Baruj Hu, y ya. Entonces, ¿cuál es el criterio? Entonces, ya sabemos que, como dije antes, hay mitzvot aseh, preceptos activos y preceptos negativos. De todos los libros del judaísmo, sabemos que el propósito del cumplimiento de los preceptos, o sea, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el propósito? Adam Arishon, la primera persona, pecó, y sabemos de los libros de Kabbalah, todo el pueblo judío, todos nosotros somos chispas de su alma. En realidad, cuando él pecó, en realidad nosotros hemos pecado. O sea, en otras palabras, al pecar él, la única forma, ¿sí?, que tuvo el Creador, Dios, ¿sí?, para poder rectificar el pecado es desmantelar a Adam Arishon y mandar cada chispa, ¿sí?, cada elemento en su ser, mandarlo a este mundo para que cada uno de nosotros, que, repito, somos chispas de él, ¿sí?, rectifique lo que él pecó. Porque el pecado inicial de Adam Arishon somos nosotros, o sea, todas las almas del pueblo judío, desde entonces hasta hoy día, somos chispas de él y cada uno participó en algo en el pecado. Y por lo cual cada uno baja de nuevo al mundo para rectificar, ¿sí?, su parte en el pecado. Entonces tenemos que saber en qué contribuyen los preceptos activos en esta misión, en esta tarea, y en qué participan los preceptos negativos. Entonces, como dije antes, estamos cumpliendo mitzvot. ¿Qué hay en la Torah que nos garantiza que lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo el Shem Shamayim? Entonces aquí viene, entonces hay dos elementos: surmerá, eléjate del mal, y haz el bien. ¿Cuál es la función? O sea, ¿cómo contribuye los preceptos negativos, los mitzvot lo hace, en esta tarea? O sea, cuando la persona está cumpliendo lo que tiene que cumplir, entonces hay los dos elementos, lo que hace y lo que cuida de no hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo contribuye el no hacer? O sea, no pecar, no transgredir uno de los 365 preceptos negativos. ¿Cómo contribuye en la elevación de la persona hacia Kadosh Baruj Hu? Entonces, el rol de los preceptos negativos, ¿cuál es? Imponer una barrera entre la persona y el mundo exterior. Que el mundo exterior no determine en nada, ¿sí?, lo que estamos haciendo. Que no haya ninguna influencia entre lo que hay afuera, o sea, que no penetre, ¿sí?, que no estemos influenciados por lo que estamos viendo en el mundo exterior. Esa es
el rol de los preceptos negativos. ¿Ok? Otra vez, imponer una barrera, que la persona, todo lo que esté haciendo, no lo haga por cierto interés, por cierta influencia del mundo exterior, sino que lo haga porque surge de lo más profundo de su ser, de su neshama. ¿Okay? Entonces, ese es, en letras mayúsculas, el propósito de los mitzvot Totase. Porque os voy a preguntar lo siguiente: ¿qué pasa si una persona cumplió todos los preceptos activos, pero no se cuidó de no transgredir ninguno de los preceptos negativos? O sea, una persona hace todos los mitzvot, ¿sí? Cuida Shabbat, se pone tefilín, se pone tzitzit, ¿sí? Respeta a los padres, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de los preceptos negativos, entonces es estafador, es violador, es asesino, habla la lashon hara sin parar, ¿sí? Desea todo lo que tiene sus amigos, lo desea, etcétera. ¿Qué valor tienen entonces los preceptos activos que hizo? La respuesta es muy tajante. La Gemara dice: Avera mejaba mitzvah. El pecado apaga el precepto activo. O sea, ¿sí? le desmantela de cualquier aspecto divino. Porque una persona, imagínese una persona como le describí, ¿sí? Que es lo peor de lo peor, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando se pone tefilín, ¿qué valor tiene? Prácticamente cero. O sea, que el quien otorga la trascendencia, el valor divino a lo que está haciendo, es precisamente, ¿sí? La pureza que la persona alcanza cuando está cumpliendo los preceptos negativos. ¿Sí? Una persona, como dije en unas sesiones anteriores, que por ejemplo, el décimo mandamiento que dice que la persona es prohibido que desear lo que tiene el prójimo. Imagínense ustedes una persona, ¿sí? Que está enfermo. Yo qué sé, que tiene cáncer, ¿sí? ¿No va a tener celos de toda la gente que le rodea que está sana? Si no lo va a tener, que es un santo, es un ángel, no es una persona. Una persona que no tiene que comer mañana, ¿no va a desear lo que tiene el prójimo? O sea, quiere alimentarse. Él no tiene con qué alimentarse. Si no lo va a desear, pues otra vez es un ángel. Entonces, la persona que se descuida de no pecar, ¿sí? En todos los pecados, los 365 prohibiciones, esa persona alcanzó un nivel de pureza máxima. O sea, esa persona no es un ser humano. Parece un ser humano, pero esencialmente no lo es. Entonces, cuando esa persona que no tiene ningún tipo de influencia, o sea, no hay nada en el mundo exterior, ¿sí? Que le penetra, que le influencia, que determina sus acciones, cuando esa persona ya se levanta y actúa, o sea, ya no se queda parado, ¿no? Sino hace algo, ¿qué es lo que le quedó a hacer? Entonces, otra vez, si ya no está pecando, lo único que cuando ya se pone en acción es para cumplir los preceptos activos. Y los va a cumplir de forma desinteresada, porque no hay nada en el mundo exterior, ¿sí? Que le penetra, que le influencia, que determina sus acciones. Vamos a tomar, por ejemplo, la Gemara cuenta sobre Hanina ben Dosa, ¿sí? Que le contaron que había una serpiente en cierto momento, en cierto lugar determinado, que cualquier persona que pasaba por ahí, la serpiente salía, le mordía y él moría. Entonces Hanina ben Dosa los pidió, por favor, enséñame ese agujero donde está esa serpiente. Se acercó allá, se quitó el zapato, puso su pierna en el agujero, salió la serpiente y mordió el talón de Hanina ben Dosa. O sea, ¿cuál fue el resultado? ¿Quién murió entre los dos? Nos cuenta la Gemara del Talmud: el que murió fue la serpiente y no Hanina ben Dosa. Ahora bien, si yo voy a contar esto, o si voy a decir esto a un científico, a un médico que no es creyente, se va a reír a carcajadas. Se va a decir: por favor, ¿ustedes en realidad creen en esta historia? El veneno es un veneno. Una vez el veneno penetra en el cuerpo, mata ya. Entonces, ¿cuál es la explicación? Hanina ben Dosa era una persona pura. Él no dejó que ningún tipo de influencia, ¿sí? Penetre, o sea, determine sus acciones. Al ser así, el veneno que pertenece, que está en el mundo exterior, tampoco no le puede penetrar. Ese es el mecanismo, esa es la explicación, el por qué, ¿sí? Él no murió, y sin embargo, el quien sí falleció, murió, es la serpiente. ¿Por qué? Porque los malvados tienen existencia y viven, ¿sí? en este mundo que es un mundo de mentira, un mundo repleto con tumá, con impureza, etc. No pueden vivir en un mundo, ¿sí? apegado a Kadosh Baruj Hu, un mundo que es puro Kedusha. Ahora, cuando la serpiente entró en contacto de Hanina ben Dosa,
¿sí? Su intensidad de Kedushá fue proyectada de él hacia afuera, y la serpiente, que representa las fuerzas del mal, automáticamente paran de existir. ¿Okay? Ahora vamos, como les dije, voy a buscar este rol, este propósito de los preceptos negativos. Espero encontrarlo, sus huellas digitales en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque la persona está creada en imagen y semejanza del Creador. ¿Sí? Conocido el pasuk, Betzelem Elokim Asata Adam. O sea, cuando Akadosh Baruj Hu formó el mundo y específicamente formó el ser humano, ¿de dónde sacó la idea? O sea, de la estructura del ser humano, de su propia inteligencia. La inteligencia divina, ¿cuál es? La Torah. O sea, entonces, por definición, estamos formados según el patrón que viene codificado en la Torah. Entonces, cualquier cosa que existe en el cuerpo humano, yo espero buscar la explicación, el por qué estamos formados de esta forma, espero encontrarlo en la Torah. Ahora sabemos de Jajamim, en la Gemara en Masejet Makot, dice que hay 365 preceptos negativos y su equivalente en el cuerpo humano son 365 vasos sanguíneos. Eso es contrariamente a los preceptos activos, mitzvot aseh, que su número son 248, y su equivalente en el cuerpo humano son los 248 órganos. Entonces, eso es lo que hay en el cuerpo, los órganos y el sistema sanguíneo. Entonces, como dije, ¿sí? Si el rol de los preceptos negativos es otorgar la trascendencia a los preceptos activos, porque, repito, si la persona cumple los activos y no se cuida de los preceptos negativos, entonces los preceptos activos que está cumpliendo no tienen ningún valor. Entonces los preceptos negativos dan las alas a los preceptos activos, o sea, los eleva, los da el aspecto divino. Entonces yo espero buscar encontrar las huellas digitales de este propósito en el sistema sanguíneo de la persona, porque como dije, según Jajamim, el equivalente en el cuerpo humano de los preceptos negativos son los vasos sanguíneos, el sistema sanguíneo. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir los libros de biología, ¿sí? O si quieren hoy en día hay internet, y buscar cuáles son las funciones del sistema sanguíneo. Entonces vamos a encontrar varias. La primera función es repartir el oxígeno a todos los órganos. Como ustedes saben, un órgano que el sistema sanguíneo no llega a él, este órgano muere. ¿Sí? Porque todo el oxígeno que le permite el metabolismo, ¿sí? la transformación, este oxígeno llega hacia él a través del sistema sanguíneo. O sea, órgano que no tiene el contacto con el sistema sanguíneo es un órgano muerto. ¿Ok? Precisamente es lo que dije. Mitzvat aseh, que no está acompañada por la pureza que se adquiere a través de mitzvat lota aseh, esta mitzvat aseh, este precepto activo, no tiene ningún valor. Como dice la Gemara, averá mejaba mitzvah, el pecado, ¿sí? Elimina cualquier aspecto divino de un precepto y lo convierte en una acción banal, una acción cotidiana. Entonces, esa es la primera función, o una de las funciones del sistema sanguíneo, que en realidad refleja, ¿sí? el rol en el nivel espiritual de los preceptos negativos. Otorgar la trascendencia, el valor, ¿sí? a los preceptos activos que en el cuerpo son los órganos. La segunda función del sistema sanguíneo, ¿cuál es? El sistema inmunológico. Cuando hay invasores, ¿sí? que penetran en el cuerpo, bacterias o viruses, ¿quién lucha contra ellos? Pues hay ciertas células en el sistema sanguíneo que salen de los vasos sanguíneos, ¿sí? y luchan contra los invasores. ¿Okay? Yo no creo que hay la correspondencia, la equivalencia entre esto y lo que dijimos antes es difícil de captar, está clarísimo. El rol de los mitzvot lotase, de los preceptos negativos, hemos dicho, es impedir que cualquier influencia del mundo exterior penetre a la persona. Pues eso es precisamente lo que hace la sangre. La cuarta función de la sangre es regular el nivel de temperatura del cuerpo. ¿Sí? Porque sabemos, la persona puede estar en un ambiente que tenga 0 grados o 40 grados, y si no mantiene
¿sí? Un cierto nivel igual de temperatura, al fin y al cabo va a fallecer. El rol de la sangre es precisamente esto, regular, o sea, igualar el nivel ¿cómo se llama? El calor, o sea, el grado de temperatura del cuerpo. Uno de los, si vamos a ver en los libros de Musar, dicen, hay lo que se llama en esos libros Midata Ishtabut. La persona tiene que llegar a cierto nivel, hasta tal punto que todo lo que ocurra en el mundo exterior no tenga ninguna influencia en él. Como dice David HaMelech, ¿sí? Gam ki elech begetz al mavet lo irara. Incluso si yo camine, yo esté, ¿sí?, rodeado por la muerte, Has v'shalom, lo hemos vivido, o sea, el pueblo judío lo vivió hace 70 y pico años en el Holocausto. Incluso en el peor de los sitios, también mi estado mental, yo no voy a perder el equilibrio. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. La persona tiene que llegar a ese nivel, ¿sí? Pase lo que pase afuera, eso a mí no me va a quitar el equilibrio mental. Escuché una vez una charla muy bonita, ahí el conferencista mencionó una idea muy bonita del Admor Migur, que dijo lo siguiente. Sabemos y conocemos la historia de Abraham Avinu, que a Kadosh Baruj Hu le pidió que tome a su hijo querido y le sacrifique. ¿Okay? Obviamente es, a lo mejor, no seguro, pero en fin, se puede decir que una de las pruebas más difíciles que fue para Abraham Avinu. Porque al fin y al cabo, Dios le dijo que de Yitzhak va a salir todo el pueblo judío, y aquí de repente le tiene que tomar y le tiene que sacrificar. ¿Sí? O sea, no voy a alargar el tema porque el punto que quería aclarar es lo siguiente, lo que dice el Admor Migur. El pasuk, cuando relata toda la historia, nos dice, Vayashkem Abraham baboker. Abraham se despertó temprano, madrugó por la mañana para hacer lo que Dios le pidió. Entonces dice el Admor Migur, lo que hay que constar aquí no es tanto el hecho que se levantó temprano. Eso efectivamente es lo que la Torah nos dice. Pero lo que hay que constar aquí es que pudo dormir. Porque si se levantó, se despertó por la mañana, quiere decir que durmió. ¿Acaso conocemos padres, un padre que tiene que levantarse por la mañana y tomar a su hijo y sacrificarle, y aún así pudo dormir por la noche? No cabe en mi mente. O sea, yo no conozco y no me puedo imaginar un padre que pueda dormir cuando tiene que hacer por la mañana eso es lo que tiene que hacer, lo que tuvo que hacer. Eso es Midata Ishtabut. Abraham Avinu alcanzó un nivel tal, ¿sí?, que para él es igual lo que tiene que hacer. Todo lo que tiene que hacer, que sea lo mejor o sea lo peor, ya que Dios le ordenó, él sabe que no hay diferencia entre una cosa y la otra. Ambos son lo mejor de lo mejor, y por lo cual puede dormir. Ese es el nivel de Kedushá, es el nivel que la persona tiene que alcanzar, y la forma de alcanzarlo es, otra vez, el criterio son la pureza que se adquiere gracias al cumplimiento de los preceptos negativos. Cuando vamos al sistema sanguíneo, y como dije, yo quiero encontrar allá trazos, o sea, las huellas digitales de esta tarea, encuentro que en efecto eso también es una de las funciones de la sangre. ¿Sí? Es una de las funciones de la sangre, regular la temperatura del cuerpo. Quiere decir que la persona se encuentre o no se encuentre, la temperatura se va a quedar igual. O sea, el equilibrio absoluto. La cuarta función de la sangre, ¿cuál es? Es tomar todos los desechos que suceden, que surgen en los diferentes órganos o tejidos del cuerpo y encargar de llevarlos afuera. ¿Cuál es el rol de los preceptos negativos? Igual. ¿Sí? La persona, después del pecado inicial, ¿sí?, todos tenemos que hacer teshuvah. O sea, como dije, rectificar lo que nosotros hemos pecado y elevarnos nuevamente al nivel que la persona puede apegarse a Dios. Obviamente, para que eso sea posible, tiene que eliminar todo el mal que penetró en él, en el pecado inicial, o el mal que está penetrando cada segundo cuando la persona está pecando, la impureza. ¿Sí? Eliminarla del cuerpo. O sea, deshacernos del Yetzer Hara. Ese es, porque el Yetzer Hara, primero y todo, entra a través de los mitzvot lo ta'aseh, los preceptos negativos. Porque al fin y al cabo, ¿sí?, el pecado inicial, ¿en qué consistió? Dios dijo a Adam Arishon, ¿sí?, lo tojal, que no comes, o sea, precepto negativo, ¿sí?, y no se cuidó, o sea, comió. Quiere decir, y ahí entró el mal en el sistema. Entonces, ¿cuál es la función de ahora de cuidarse de no pecar? Precisamente eliminar
toda esa impureza que penetró. Entonces estamos viendo que la sangre está también, una de las funciones importantes de la sangre es eso mismo, tomar lo que el cuerpo no puede utilizar, lo que le puede destruir y eliminarlo y rechazarlo del cuerpo. Entonces vamos ahora a resumir. La Kedushá, Kedushim Tiyu, la Kedushá se adquiere, según Rashi, ¿sí? Al cuidarse, no pecar, no transgredir los preceptos negativos. ¿Ok? Con eso me garantiza que cuando yo me levanto y actúo, cumplo uno de los mitzvot aseh, esa mitzvot aseh que estoy haciendo va a tener todo el valor divino. O sea, ya voy a estar seguro que no lo estoy haciendo por cierto interés, sino por puro Leshem Shemaim. Okay. Eso es el propósito de los preceptos negativos. Estamos viendo que el sistema sanguíneo, ¿sí? Que está formado, como todo el cuerpo humano, está formado de B'Tselem Elohim, según la imagen según el patrón que viene en la Torah, ahí también encontramos el mismo sistema, o sea, las mismas funciones, las mismas ventajas que me aporta el de cuidar, no pecar. O sea, la persona tiene que apegarse a Kadosh Baruj Hu. Y para eso hay que hacer dos cosas: mitzvot aseh, mitzvot lo taseh. ¿Sí? ¿En qué contribuye los mitzvot lo taseh en esa trascendencia de la persona? Pues precisamente otorgarle la trascendencia, la Kedushim Tiyu, y estamos viendo que la sangre que sigue este patrón, todas las funciones de la sangre, ¿sí? Van a lo mismo. Muchas gracias.